el causalismo y el finalismo habían tenido en común una cuestión fundamental. Aunque habían surgido estas dos teorías, el finalismo había surgido como por oposición al causalismo, lo cierto es que estas dos teorías compartían una misma cosa, que era lo siguiente: echaban mano de un elemento, en un caso la finalidad, en otro la causalidad, que eran dos elementos extrajurídicos, dos elementos que se hallaban, que surgían de un ámbito externo al derecho, y por tanto el derecho importaba esos elementos desde otros ámbitos científicos, en un caso la física de Newton y en otro la psicología de la conducta, importaban esos dos elementos, la causalidad y la finalidad, al ámbito del derecho penal, los hacían propios y los convertían en conceptos estrella. Esto es hasta cierto punto paradójico, ¿no? Como decía yo ayer, es hasta cierto punto paradójico que el derecho penal, para determinar qué es lo penalmente relevante, utilice elementos de fuera del derecho penal, de elementos que no tienen una naturaleza jurídico-penal, ni siquiera una naturaleza jurídica. Entonces, si lo determinante en el ámbito del derecho penal se hace depender de elementos extrajurídicos de fuera del derecho penal, incluso de fuera del derecho, pues se genera una situación hasta cierto punto contradictoria, hasta cierto punto paradójica. Y esos elementos hacían que el derecho, en esos dos sistemas del causalismo y del finalismo, fueran dos sistemas ontológicos, ontologizados, ¿no? Fundamentados en esa ciencia del ser, que es la ontología, y no en la ciencia del deber ser, que debe ser el derecho, ¿no? De manera que esas dos construcciones ontológicas del derecho penal, ya dije yo ayer, terminé la conferencia de ayer diciendo que se muestra ese fundamento ontológico del derecho penal, se muestra realmente como un lastre para afrontar de manera correcta la solución de los problemas que se plantean en el ámbito del derecho penal. Entonces, la conclusión de ayer fue: necesitamos una teoría normativista, una teoría renormativizadora de los conceptos penales, que ya no se vea lastrado, no se vea limitado por esos presupuestos ontológicos, sino que tenga una fundamentación exclusivamente normativa. Es decir, si el derecho es una ciencia, el derecho es una disciplina cultural, es un producto de la cultura, entonces los elementos que tiene que utilizar el derecho tienen que ser también elementos normativos, y no elementos ontológicos que vienen dados por la naturaleza. Esta fue la conclusión de ayer, y ahora vamos a retomar entonces donde dejamos esta ponencia ayer, para ver a partir de ese momento qué es lo que sucede. Lo que sucede es que a partir de los años 50, 60 del siglo pasado, es decir, hace unos 50 o 60 años, algunos autores comenzaron a cuestionar no ya los postulados del causalismo, sino también los postulados del finalismo. Algunos autores, todavía en vida de Welsel, el maestro del finalismo, comenzaron a cuestionar sus propios postulados y empezaron a aportar algunos ejemplos, algunos criterios, algunas críticas que deslegitimaban precisamente las conclusiones a que arribaba el finalismo. Ya ayer dije, me expuse brevemente pues tres o cuatro ámbitos donde el finalismo, hacía aguas, ¿no? Donde el finalismo flaqueaba de manera evidente. Uno de esos ámbitos era los delitos imprudentes o culposos, en los cuales pues no se podía explicar realmente que el resultado era producto de la finalidad, porque en ningún caso era producto de la finalidad, con lo cual había que echar manos de otra argumentación diferente, que entonces ya suponía introducir elementos incoherentes dentro de la propia sistemática finalista. Otro era el ámbito de los delitos de omisión, que dentro de esa propia teoría también encontraba ciertas dificultades explicativas. Otro era la propia tentativa. Ya dije ayer, expuse pues las diferencias de criterio que existían entre dos ilustres finalistas, Welsel y su discípulo, uno de sus primeros discípulos, Armin Kaufmann, ¿no? Y algunos otros ámbitos donde el finalismo pues no lograba realmente explicar de manera convincente la coherencia de su aporte dogmático. Lo que sucede entonces es que a partir de ese momento, a partir de los años 50, determinados autores comenzaron a evidenciar
que era necesaria una nueva fundamentación del sistema del derecho penal, que el finalismo, que había sido una teoría interesante durante un par de décadas, desde los años 30 a los años 50, que había tenido pues una sistemática interesante, pues ya se requería de una nueva fundamentación que aportara algún criterio diferente. En este sentido empezaron a surgir algunos autores, por ejemplo, un autor alemán muy poco conocido, que escribió un libro muy sugerente que el autor se llamaba Harbeck, y el libro, el título, evidentemente en alemán, no traducido al castellano, era el concepto jurídico de imputación, el concepto jurídico de imputación. A partir de los años 60, un autor que cité ayer, vivo todavía, afortunadamente, muy mayor de edad, el profesor Rothschild, uno de los grandes juristas alemanes del último siglo, que cumplió hace poco 87 años y que ha visitado el Perú con frecuencia, y también la escuela del profesor Rothschild, por ejemplo, Rudolphi, que también ha sido citado, ¿no?, antes, el profesor Rudolphi, un gran penalista ya fallecido, discípulo de Rothschild. A partir de los años 70, el profesor Jacobs y su escuela, a partir de los años 80, el profesor Frisch. Entonces, desde Harbeck, Rothschild, la escuela de Rothschild, Jacobs, su escuela, Frisch y sus seguidores, estos autores en los últimos 50 años han aportado un criterio diferente que ya no se fundamenta en el concepto de causalidad ni en el concepto de finalidad, sino en otro concepto diferente, es el concepto de imputación. Estos aportes que hacen estos autores han significado, digamos, la modernización del derecho penal. El derecho penal de los últimos 50 años no es más que una teoría de la imputación. El derecho penal no es más que una teoría de la imputación. Es decir, una teoría de la verificación de la responsabilidad. Eso es la imputación, una teoría de la verificación de la responsabilidad. La imputación significa atribuir responsabilidad a un sujeto competente por la infracción de una norma. Eso es todo. Eso es todo. Atribuir la responsabilidad a un sujeto competente por la infracción de una norma. Y ese concepto de imputación que surge, que resurge en los años 50-60, a partir de ese momento se convierte ya en el concepto estrella, fundamental, imprescindible de la dogmática jurídico-penal, que ocupa el lugar que antes habían ocupado la causalidad y la finalidad, con una diferencia, que mientras la causalidad y la finalidad eran criterios ontológicos que venían desde fuera del derecho, desde la física y desde la psicología de la conducta, por primera vez en la historia se construye el derecho penal, gracias a la obra de estos autores, se construye sobre la base de un elemento puramente normativo, de un elemento exclusivamente jurídico, que es la imputación. La imputación ya no es, por tanto, un elemento ontológico, ya no es un criterio que viene desde otro ámbito, sino que precisamente es un elemento puramente normativo. He dicho reintroducen, resurge. Es cierto que estos autores no se inventan de la nada el concepto de imputación. El concepto de imputación existía con anterioridad y se había utilizado durante varios siglos esa misma idea. En el siglo XVI-XVII, por ejemplo, algunos autores como Pufendorf, por ejemplo, muy apegado a la filosofía del derecho, también utilizaban esa idea de la imputación. Pufendorf, por ejemplo, en el siglo XVII distinguía una imputatio iuris y una imputatio facti, una imputación jurídica y una imputación de hecho, incluso entrado el siglo XX, a principios del siglo XX, también algunos autores habían utilizado el concepto de imputación. Si analizamos dentro de la selecta bibliografía jurídico-penal alemana existente a propósito del concepto de imputación, vamos a ver que existen dos libros fundamentales. En el año 1903, es decir, a principios del siglo pasado, un autor muy conocido en su época, desconocido en la actualidad, que se llamaba Richard Loening, un autor alemán, Loening, escribió un libro que se titulaba El concepto de imputación en Aristóteles.
el concepto de imputación en Aristóteles. Y algunos años después, en el año 27, 1927, otro jurista que después llegó a ser también muy conocido, Karl Larens, una de las grandes figuras, ¿no?, del derecho alemán de esa época y de décadas posteriores, que después destacó mucho como un gran civilista, fue un gran especialista en derecho civil, en el año 27 escribió su tesis doctoral, La imputación en Hegel. Fíjense, dos grandes obras de dos grandes autores que se publican en las primeras décadas en Alemania sobre el concepto de imputación, tratan el concepto de imputación en la obra de dos filósofos, además tan diferentes como Aristóteles, tan diferentes también en el tiempo como Aristóteles y como Hegel. ¿Qué significaba eso? Lo que significaba es que el concepto de imputación existía, lo utilizaban los juristas, pero el concepto de imputación era un criterio especulativo, un criterio propio, digamos, de la filosofía del derecho. Por eso estudiaban el concepto de imputación en Aristóteles y en Hegel, pero no un criterio puramente normativo aplicado al derecho penal. Por eso digo que aunque ese concepto existía, no significaba exactamente lo mismo que va a significar a partir de los años 50, cuando estos autores que he mencionado antes, Harvig, Rothschild, Jacobs, Frisch, etc., en los años 50, 60, 70, 80 del siglo pasado, rescatan ese concepto que antes se utilizaba en un ámbito especulativo de la filosofía y lo aplican ya, sí, a partir de ahora al ámbito del derecho penal. A partir de los años 50, 60, gracias a los aportes de estos autores, como digo, la imputación ya adquiere un fundamento esencial en el ámbito del derecho penal, hasta el punto de que el derecho penal desde entonces hasta ahora se ha configurado, como he dicho, como una teoría de la imputación. El derecho penal no es más ni menos que una teoría de la imputación. Bien, dentro de todos estos autores evidentemente existen diversas formulaciones. Las dos más conocidas probablemente sean, como he mencionado, las de los profesores Rothschild y Jacobs. Rothschild no es propiamente un teórico de la imputación. Es decir, no ha construido propiamente una única teoría global de la imputación objetiva, sino que él es más un tópico de la imputación. No es un teórico en la medida que no ha construido una teoría unitaria, sino que es un tópico, un gran tópico de la imputación. Tópico significa que aporta un topos, ¿no?, esa palabra griega, ¿no?, topos, ¿no?, en plural topoi, es decir, criterios, un criterio o criterios que sirven para solucionar grupos de casos. No aporta una teoría unitaria que resuelve todo de manera sistemática y coherente, sino que aporta algún criterio interesante para solucionar grupos de casos. Algunos de esos topoi que ha aportado el profesor Rothschild pues han sido muy celebrados y han tenido pues buena prensa y mucha difusión en el ámbito del derecho penal desde entonces hasta ahora. En el ámbito, por ejemplo, de la autoría, su gran obra del profesor Rothschild, su escrito de habilitación, autoría y dominio del hecho, pues supone la creación, la depuración de elementos, de criterios, de tópicos, de topoi, que antes pues no habían sido sino más que apuntados por la doctrina, por ejemplo, el criterio del dominio del hecho, o la construcción muy sugerente, muy interesante, de la autoría mediata en aparatos organizados de poder, que él, digamos, construye, que él formula en el año 63, cuando aparece pues, su libro por primera vez, y que en estos 55 años, que se dice pronto, pues han tenido una amplia difusión, hasta el punto de que han sido recepcionados por la jurisprudencia de diferentes países y se han aplicado en algunos casos notorios de la jurisprudencia jurídico-penal reciente. Uno de ellos, sin duda, de los más notorios, es precisamente la sentencia de la Corte Suprema del Perú, que presidida ese tribunal y esa sentencia redactada por el entonces presidente de la Corte Suprema, el doctor César San Martín Castro, que me juzgó y condenó al expresidente peruano Alberto Fujimori. Precisamente fue condenado con una argumentación fundamentada en esa idea rothschildiana de los aparatos organizados de poder. En fin, no me voy a centrar específicamente en la teoría, en la
formulación de Rothschild, que como digo no es propiamente una teoría de la imputación, sino la aportación de determinados criterios tópicos que son sugerentes, son digamos interesantes y que sirven para solucionar esos grupos de casos. Me voy a centrar específicamente en la teoría, ahora sí, una teoría unitaria, global, del derecho penal como imputación formulada por el profesor Jacobs, el gran maestro de la Universidad de Bonn y sin duda pues uno de los penalistas más originales, como he dicho, del último siglo en Alemania. Jacobs escribió en el año 83 la primera edición, publicó la primera edición de su tratado que se llama Fundamentos y Teoría de la Imputación. Ahí se resalta, se sientan las bases de esa teoría unitaria de la imputación a la que me he referido, el derecho penal como imputación, el derecho penal como teoría de la imputación. El funcionalismo parte de la conjunción de tres elementos fundamentales: sociedad, norma y persona. Sociedad, norma y persona. Según esta concepción, los sujetos se encuentran en el mundo social en función de portadores de un rol. Hay sujetos que tienen el rol de magistrado, otros tienen el rol de abogado, otros tienen el rol de profesor, otros tienen el rol de taxista, otros tienen el rol de panadero, otros tienen el rol de profesor, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, cada sujeto desempeña un determinado rol dentro del mundo social. Esto significa que en función de su rol, del papel que le corresponde administrar a cada uno, pues es competente dentro de un pequeño segmento de la realidad. De todo el ámbito amplio de la sociedad, cada sujeto es competente de un pequeño segmento que viene delimitado por el rol que desempeña cada uno. El magistrado, por ejemplo, es competente de un pequeño segmento de la realidad consistente en dictar sentencias justas o dictar un número de sentencias al año. El panadero es competente pues de vender pan, bolillos de pan, pues en buen estado, ¿no? en buen estado de fabricación. El taxista es competente de trasladar a sus viajeros, a los viajeros, de un sitio X a un sitio Y, a cambio de una cantidad de dinero, por el sitio más rápido y más seguro posible, etcétera, etcétera. Evidentemente, estos sujetos son competentes de lo suyo, pero no son competentes del otro. El magistrado no es competente de que el panadero venda pan en buen estado, el taxista no es competente de que el magistrado dicte sentencias justas. Es decir, cada sujeto, en función de su rol, desempeña un determinado papel dentro de la sociedad y es competente de un pequeño ámbito, de un pequeño circulito, de un pequeño segmento dentro de todo el ámbito de lo social. Que el sujeto sea titular de un rol significa que es, por un lado, destinatario de normas jurídicas y, por otro lado, titular de derechos y de deberes. El taxista, por ejemplo, por el hecho de ser taxista, tiene derecho a cobrar pues, por transportar a gente en su vehículo, ¿no? Y si no se le paga esa carrera, pues evidentemente lo puede reclamar judicialmente. Pero también tiene obligaciones. Tiene la obligación, pues como digo, de transportar al viajero por el sitio más rápido y más seguro posible. No es necesario que le dé una vuelta por toda Lima con afán de cobrarle más dinero, un importe superior que el que debe cobrar, únicamente pues para estafar al cliente. El magistrado tiene también derechos y tiene deberes. Tiene derecho pues a cobrar, por ejemplo, pues evidentemente todos los meses un sueldo determinado, y tiene deberes, el deber esencial de hacer justicia aplicando la norma jurídica vigente a casos de la realidad que se le presenten. Es decir, el hecho de que uno desempeñe un rol social atribuye competencia, responsabilidad a ese sujeto, le confiere derechos, pero también establece obligaciones. Si un sujeto adecua su comportamiento al rol, es decir, se comporta de acuerdo a su rol, significa que está cumpliendo, que no se extralimita en el cumplimiento de sus derechos y que está cumpliendo sus obligaciones. El magistrado que dicta sentencias justas, pues está comportando de manera adecuada al rol. Y al mismo tiempo, al comportarse de manera adecuada al rol, significa que cumple, evidentemente, de manera cabal sus obligaciones. Al cumplir sus obligaciones, también el sujeto se está comportando de manera correcta frente a la norma, está permitiendo la norma, está cumpliendo la norma, y al cumplir la norma está permitiendo que la sociedad funcione, porque los demás miembros de la sociedad confiarán en él
como un sujeto que gestiona correctamente ese ámbito de la realidad llamado administración de justicia. Entonces fíjense cómo se exigen los tres elementos: el sujeto que cumple su rol, satisface las expectativas sociales, cumple la norma y permite que la sociedad funcione. Esos tres elementos, norma, persona, sociedad, se exigen mutuamente cuando un sujeto adecua su comportamiento al rol. Sensu contrario, cuando un sujeto quebranta su rol, se altera esa tríada fundamental de elementos. Si un sujeto, por ejemplo, quebranta su rol, si el magistrado, por ejemplo, dicta sentencias injustas y condena a un inocente cometiendo prevaricación o prevaricato, ve que va a juzgar a un antiguo enemigo y lo sanciona a pesar de que sabe que es inocente, evidentemente se está comportando como un mal magistrado, pero se está comportando como algo más que un mal magistrado. Se está comportando como alguien que quebranta su rol, que defrauda una expectativa social que la gente había depositado en él, que la sociedad, la Academia de la Magistratura, el Consejo Nacional de la Magistratura, etcétera, etcétera, habían depositado en él, y además está impidiendo con su comportamiento que la sociedad funcione. ¿Por qué? Porque los demás miembros de la sociedad, si le va a tocar ese magistrado que saben que no es justo, pues ya no confiarán entonces en que le va a proveer seguridad cuando, llegado el caso, pues tengan que someterse a su jurisdicción. Entonces, cuando un sujeto cumple su rol, se desencadena el funcionamiento normal de la sociedad. Sin embargo, cuando un sujeto incumple su rol, se están sentando las bases para que el funcionamiento de la sociedad se vea alterado. ¿Qué significa esto entonces? Significa que cuando el sujeto se aparta de su rol, quebrantando su deber, quebrantando su rol, defraudando la expectativa social, se desencadena el mecanismo de la imputación. La imputación es, como he dicho antes, un proceso dinámico de responsabilización, un proceso dinámico de lo que podemos llamar responsabilización, es decir, atribución de competencia, atribución de responsabilidad a un sujeto competente por la infracción de una norma. Un proceso de responsabilización. O lo que es lo mismo, la imputación no es más que el reverso del cumplimiento del rol. La imputación no es más que el reverso del cumplimiento del rol. Cuando el sujeto cumple su rol, el magistrado dicta sentencias justas, el panadero vende pan en buen estado y el taxista lleva a los clientes por el sitio más rápido y más seguro posible, pues entonces se facilita el funcionamiento del mundo, se cumple su rol, cumple sus expectativas, cumple la norma, la sociedad funciona. Sin embargo, cuando el sujeto incumple su rol, el taxista estafa al pasajero, el magistrado dicta sentencia injusta, el padre se comporta de manera incorrecta con el hijo, lo golpea, etcétera, etcétera, y el panadero vende pan en mal estado, cuando el sujeto incumple su rol, entonces está defraudando una expectativa social, está quebrantando la norma y está impidiendo que la sociedad funcione. ¿Y cómo reacciona la sociedad frente a ello? Pues imputándole esa infracción del rol, ese apartamiento del rol. Por tanto, la imputación presupone apartarse del rol. La imputación no es más que el incumplimiento del rol. La imputación es el reverso del cumplimiento del rol. Significa apartarse del camino normativo que el sujeto debe desempeñar. A este respecto, en el ámbito del funcionalismo, de la teoría del funcionalismo, se han desarrollado determinados principios o máximas o instituciones de la imputación llamada objetiva. Varios de estos principios pues, han dado lugar a una amplia discusión en el ámbito del derecho penal. Uno de esos principios es, por ejemplo, el principio del riesgo. Este principio, digamos, no plantea muchos problemas, es algo evidente que las sociedades actuales son sociedades de riesgos. Bueno, todas las sociedades han sido sociedades de riesgos, ¿no? Pero ahora los riesgos son muy evidentes, ¿no? Además, las sociedades, digamos, tecnologías, donde existen pues también muchos avances técnicos, son sociedades, digamos, interesantes, donde nos valemos de esos avances técnicos, pero también esos avances técnicos son un incremento del peligro existente, ¿no? Por ejemplo, fíjense
en Internet, por ejemplo, ¿no? Ahora pues prácticamente nadie podríamos vivir, ¿no?, sin acceder a Internet de manera casi permanente. Todos tenemos ahora un teléfono celular, algunos hasta graban las conferencias con los teléfonos celulares, y otros pues le están escribiendo pues a la pareja, diciéndole, pues está hablando un español muy pesado que no se calla, y ya dentro de poco voy a casa, cariño, y tenemos pues con ese aparatito pues tenemos posibilidad de acceder a Internet, de comunicarnos con mucha gente que está incluso alejada en otras partes del mundo, de comunicarnos de manera inmediata, de mandar fotografías, de obtener información, porque yo ahora pues digo algo de Jacobs, si a alguien le interesa quién es Jacobs, lo mete y ahí en Wikipedia puede encontrar perfectamente quién es el profesor Jacobs, cuáles son sus libros, etcétera, etcétera. Es decir, Internet es un modo de comunicación y de información de extraordinaria relevancia, pero también Internet es un foco de peligro. También a través de Internet se pueden cometer delitos que antes evidentemente no se podían cometer. También a través de Internet un hacker puede hacerse con las claves de su tarjeta de crédito y le puede estafar un dinero. También a través de Internet se puede difundir material pornográfico, por ejemplo, de pornografía infantil, etcétera, etcétera. Los ciberdelitos evidentemente dependen precisamente de este avance tecnológico. Es decir, las sociedades actuales son sociedades de riesgos en la medida en que los avances técnicos son avances interesantes, pero también son incrementos de los focos de peligro. Lo que se imputa a este respecto es la creación de un riesgo no permitido. Dentro de la sociedad es evidente que existen algunos riesgos permitidos y otros riesgos que no lo son. Conducir un vehículo pues es un riesgo, evidentemente. Es un riesgo permitido que la sociedad tolera siempre que esté dentro de una determinada cota. Conducir un vehículo pues a 30 kilómetros por hora en una ciudad pues es algo permitido. Ahora, conducir un vehículo a motor a 200 kilómetros por hora en una calle donde están saliendo los niños del colegio, poniendo en peligro la vida de esas criaturas, pues evidentemente deja de ser un riesgo permitido para pasar el umbral de lo permitido a lo no permitido y convertirse en un riesgo prohibido, jurídicamente prohibido. ¿Dónde se encuentra la frontera que separa lo permitido de lo no permitido? Es una frontera contingente, es una frontera variable. De hecho, varía a lo largo del tiempo y también a lo largo del espacio. El grado de tolerancia, por ejemplo, del Perú frente al riesgo no es lo mismo que el grado de tolerancia, pues no sé, en Alemania, en Japón o en Zambia. Y tampoco el grado de tolerancia en el Perú en el año 2018 no es el mismo que el grado de tolerancia, por ejemplo, en el Perú hace un siglo, ¿no? Entonces, esa percepción, esa tolerancia frente al riesgo es algo que varía, y es lógico que varíe en la medida en que el riesgo es una cuestión cultural, y en función del grado de evolución de un determinado país, de una determinada sociedad, pues existirá mayor o menor tolerancia frente al riesgo en función de las expectativas que existan en un momento determinado en una sociedad.